No respondas ese mensaje, aunque tu corazón te esté diciendo que lo hagas, aunque hayan pasado meses, aunque todavía lo ames, aunque el simple hecho de volver a ver su nombre en la pantalla haya hecho que tus manos comiencen a temblar, porque si ese hombre desapareció cuando más lo necesitabas y hoy ha decidido volver, hay algo que debes entender antes de escribir una sola palabra. Quiero que imagines esta escena. Son las 11:47 de la noche. La casa está en silencio. Has pasado semanas intentando convencerte de que por fin lo estabas superando. Incluso hoy sonreíste por primera vez en mucho tiempo. Pensaste que el dolor estaba terminando. Entonces el teléfono vibra. Lo tomas sin imaginar lo que vas a encontrar. Y ahí está, su nombre. Después de tanto silencio, después de tantas lágrimas, después de tantas noches preguntándote por qué te cambió por otra mujer. Solo 2 palabras. Te extraño. En ese instante, tu corazón empieza a inventar una historia. Tal vez se dio cuenta de lo que perdió. Quizá ahora sí cambió. A lo mejor esta vez será diferente. Y sin darte cuenta vuelves exactamente al mismo lugar del que tanto trabajo te costó salir. Si eso te está pasando, necesito que me regales unos minutos, porque hoy no voy a enseñarte cómo hacer que un hombre vuelva. Voy a enseñarte por qué muchos hombres regresan y por qué la mayoría de las mujeres interpreta ese regreso de la forma equivocada. Marco Aurelio jamás escribió sobre mensajes de WhatsApp, pero comprendía algo mucho más profundo. Sabía que el mayor enemigo del ser humano no era otra persona, era la esperanza cuando nace del miedo. Porque una mujer asustada puede confundir un simple mensaje con una segunda oportunidad, y una mujer que todavía no ha sanado puede abrir la puerta a la misma persona que un día la hizo pedazos. Hoy descubrirás por qué tantos hombres reaparecen, justo cuando parece que ya los olvidaste. Pero sobre todo, descubrirás la única pregunta que debes responder antes de contestar ese mensaje. No importa si dice te extraño, no importa si dice perdóname, no importa si promete que ahora todo será diferente, porque la pregunta más importante nunca será por qué él volvió. La pregunta que puede cambiar tu vida es otra. ¿Tú realmente sanaste o solo aprendiste a sobrevivir mientras esperabas que regresara? Quédate hasta el final, porque la respuesta puede evitar que vuelvas a romper el corazón de la única persona que nunca debió ser abandonada. Ahora quiero hacerte una pregunta que puede resultar incómoda. Cuando viste su mensaje, ¿qué fue lo primero que sentiste? ¿Alegría? ¿Esperanza? ¿Nervios? ¿O ese alivio que aparece cuando por fin sientes que no fuiste tan fácil de olvidar? Si respondiste que sí, no te juzgues. Miles de mujeres sienten exactamente lo mismo, porque el problema nunca fue el mensaje. El problema es lo que ese mensaje despertó dentro de ti. Durante semanas luchaste para dejar de revisar su última conexión. Intentaste convencerte de que la historia había terminado. Empezaste a reconstruirte poco a poco. Dormías un poco mejor. Ya no llorabas todos los días. Incluso comenzabas a imaginar una vida sin él. Y entonces, bastaron 2 palabras para derrumbar todo lo que habías construido. Te extraño. Te das cuenta del poder que le entregaste. No fue el mensaje lo que te hizo daño. Fue el significado que tú le diste. Marco Aurelio enseñaba que los acontecimientos no nos destruyen. Lo que realmente nos destruye es la interpretación que hacemos de ellos. Y esa enseñanza puede cambiar tu vida, porque un mensaje no siempre significa arrepentimiento. Un mensaje tampoco significa amor, y muchas veces ni siquiera significa que quiera volver. Puede significar soledad, puede significar culpa, puede significar curiosidad, o simplemente puede significar que notó tu ausencia por primera vez. Aquí es donde la mayoría de las mujeres comete el mismo error. Confunden el regreso con un cambio. Pero regresar y cambiar son 2 cosas completamente distintas. Una persona puede volver y seguir siendo exactamente la misma. Puede escribirte extraño y volver a desaparecer una semana después. Puede pedir perdón y repetir el mismo comportamiento una y otra vez. Por eso quiero pedirte que hagas algo diferente. No respondas con el corazón acelerado. Responde con la mujer que sobrevivió a las noches de silencio. Con la mujer que lloró cuando él no estuvo. Con la mujer que aprendió a levantarse sola. Porque esa mujer ya sabe cuánto costó recuperar un poco de paz. Y esa paz
vale mucho más que un mensaje enviado a las 11 de la noche. Recuerda esta frase: no confundas un mensaje con una transformación. Las palabras pueden volver en segundos. El verdadero cambio siempre necesita tiempo y acciones. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubrirás la verdadera razón por la que tantos hombres reaparecen justo cuando sienten que ya no tienen el control. Y cuando entiendas esa razón, comenzarás a mirar ese mensaje. Existe una pregunta que casi todas las mujeres se hacen cuando un hombre reaparece después de haberlas dejado. ¿Realmente volvió porque me ama o porque perdió el control sobre mí? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Durante mucho tiempo pensaste que el silencio significaba que ya no le importabas. Mientras tú llorabas, imaginabas que él era feliz. Creías que jamás volvería a buscarte. Y poco a poco comenzaste a hacer algo que nunca imaginaste. Empezaste a sanar. No fue de un día para otro. Hubo noches en las que querías escribirle. Mañanas en las que revisabas su perfil. Días en los que cualquier canción te hacía llorar. Pero aún así seguiste adelante. Recuperaste un poco de tu sonrisa. Volviste a salir con amigas. Dormiste mejor. Y sin darte cuenta, comenzaste a vivir sin esperarlo. Entonces apareció. Y aquí sucede algo que Marco Aurelio habría comprendido perfectamente. Muchas personas no reaccionan cuando estás presente. Reaccionan cuando sienten tu ausencia. Mientras estabas disponible, él sabía que podía encontrarte cuando quisiera. Pero el día que dejaste de buscarlo, el día que tu silencio reemplazó tus mensajes, el día que entendió que ya no ocupaba el centro de tu vida, algo cambió. No necesariamente en su corazón, sino en su percepción, porque el ser humano suele valorar aquello que cree que está perdiendo. Pero escucha esto con mucha atención. Extrañar tu presencia no siempre significa estar dispuesto a cuidar tu corazón, y esa diferencia ha hecho sufrir a miles de mujeres. Muchas responden demasiado rápido, creyendo que el regreso es una prueba de amor, cuando en realidad todavía no existe ninguna prueba. Solo existe un mensaje. Marco Aurelio enseñaba que las personas no deben ser juzgadas por lo que dicen, sino por la constancia de sus acciones. Las palabras emocionan, las acciones revelan la verdad. Por eso no permitas que dos palabras borren todo lo que viviste. No olvides las lágrimas. No olvides las promesas incumplidas. No olvides cuántas veces tuviste que levantarte sola mientras él no estaba. Hoy quiero dejarte una frase que puede proteger tu corazón para siempre. Cuando alguien regresa, no escuches primero lo que dice. Observa si ahora es capaz de hacer lo que antes nunca hizo. Porque cualquiera puede escribirte extraño. Muy pocos demuestran con hechos que aprendieron a valorar a quien un día dejaron ir. Y en la siguiente parte, descubrirás el error que destruye a la mayoría de las mujeres. Un error tan común que muchas ni siquiera se dan cuenta de que lo están cometiendo. Hay un error que destruye el corazón de una mujer mucho antes de que el hombre vuelva a irse. Y lo peor es que casi todas lo cometen. Sucede en el mismo instante en que responden el primer mensaje. Porque, sin darse cuenta, empiezan a imaginar un futuro que todavía no existe. Tal vez él solo escribió: ¿cómo has estado? Pero tu mente ya imaginó una reconciliación, una nueva oportunidad, un abrazo, una historia diferente. Y ahí comienza el verdadero peligro. Marco Aurelio enseñaba que el sufrimiento nace cuando confundimos nuestros deseos con la realidad. Y eso es exactamente lo que ocurre. Empiezas a enamorarte otra vez, no de sus acciones, sino de la esperanza. La esperanza de que ahora sí cambió. La esperanza de que esta vez será diferente. La esperanza de recuperar aquello que tanto extrañabas. Pero quiero que hagas un ejercicio conmigo. Respóndeme con absoluta sinceridad. Cuando él desapareció, ¿te explicó por qué? ¿Se quedó para ayudarte a sanar? ¿Estuvo contigo cuando llorabas? ¿Fue él quien reconstruyó tu autoestima? No. Fuiste tú. Tú sobreviviste a los días en que pensabas que no podrías vivir sin él. Tú aprendiste a levantarte cuando él ya no estaba. Tú recogiste los pedazos de un corazón que él dejó roto. Entonces, ¿por qué ahora piensas que solo porque regresó merece volver a ocupar el mismo lugar? Marco Aurelio comprendía que una persona sabia nunca toma decisiones importantes guiándose únicamente por la
emoción del momento, observa, escucha, espera y solo después decide, porque el tiempo siempre revela aquello que las palabras intentan esconder. Muchas mujeres responden en 5 minutos, pero nunca esperan 5 semanas para comprobar si realmente hubo un cambio. Y ahí vuelven a sufrir. No porque el hombre regresara, sino porque ellas abrieron la puerta antes de comprobar quién estaba tocando. Hoy quiero regalarte una frase que puede protegerte para siempre. No abras la puerta de tu corazón porque alguien llamó. Ábrela únicamente cuando esa persona demuestre, con el tiempo, que sabe cuidar aquello que una vez rompió. Guárdala muy cerca de ti, porque puede evitarte una segunda decepción. Y todavía queda una verdad mucho más profunda. Existe una razón por la que algunos hombres vuelven exactamente cuando sienten que estás empezando a olvidarlos. No siempre es amor, no siempre es arrepentimiento. Muchas veces es algo completamente diferente. Comprenderás por qué responder demasiado rápido puede hacerte perder todo el progreso que tanto esfuerzo te costó construir. Quiero que imagines que decides responderle. No pasa nada extraordinario al principio. Él se muestra amable, te pregunta cómo has estado, dice que ha pensado mucho en ti. Incluso reconoce algunos errores, y por un momento, sientes que todo el dolor finalmente tuvo un sentido. Tu corazón comienza a bajar la guardia. Vuelves a sonreír cuando ves su nombre en la pantalla, esperas sus mensajes. Empiezas a imaginar cómo sería volver a intentarlo. Pero hay una pregunta que casi ninguna mujer se hace en ese momento. ¿Él regresó porque aprendió a amarte o porque no encontró lo que esperaba lejos de ti? Esa diferencia puede cambiar completamente tu destino. Marco Aurelio enseñaba que las personas no deben ser juzgadas por sus promesas, sino por la constancia de su carácter. Porque hablar es fácil, cambiar es difícil. Cualquiera puede decir, ahora sí entendí lo que valías. Nunca debí dejarte. Quiero recuperar lo que teníamos. Pero las palabras cuestan segundos, las acciones cuestan tiempo, y el tiempo siempre dice la verdad. Piensa en todo lo que viviste, las noches en las que lloraste sola, los días en los que sentías que no eras suficiente, las veces que revisaste el teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. Todo eso ocurrió mientras él no estaba. Entonces pregúntate algo. ¿Qué evidencia tienes de que hoy es una persona diferente? No de que hoy habla diferente, de que vive diferente. Porque muchas mujeres vuelven a enamorarse de una versión imaginaria del hombre que desean, no del hombre que realmente tienen enfrente. Y esa ilusión termina rompiéndose una segunda vez. Marco Aurelio comprendía que la serenidad nace cuando dejamos de actuar impulsivamente. Por eso una mujer fuerte no corre hacia quien regresa. Observa, escucha, da tiempo. Permite que los hechos hablen antes que las emociones, porque quien realmente cambió no tendrá prisa por convencerte. Lo demostrará con paciencia, respeto y coherencia. Hoy quiero regalarte una frase que deseo que recuerdes toda la vida. No aceptes de nuevo en tu corazón a quien solo regresó porque sintió tu ausencia. Ábrele la puerta únicamente a quien demuestre que aprendió a cuidar tu presencia. Esa diferencia protege tu dignidad, protege tu paz y protege a la mujer que tanto trabajo te costó reconstruir. Pero aún queda una verdad mucho más profunda. Existe una razón psicológica por la que muchos hombres reaparecen precisamente cuando sienten que ya no tienen el control sobre tus emociones. Cuando descubras esa razón en la siguiente parte, que sobre ti existe una razón por la que muchos hombres regresan justo cuando sienten que estás comenzando a olvidarlos. Y no siempre es porque descubrieron que eres el amor de su vida. La respuesta es mucho más incómoda. Durante el tiempo que lo buscabas, él sabía que seguías ahí. Sabía que si algún día quería volver, probablemente encontraría la puerta abierta. Pero un día dejaste de escribir, dejaste de preguntar, dejaste de perseguir, y ocurrió algo que nunca esperó. Tu silencio empezó a hablar más fuerte que todos los mensajes que alguna vez le enviaste. Marco Aurelio enseñaba que las personas solo comprenden el verdadero valor de algunas cosas cuando dejan de tenerlas cerca. Pero escucha esto con mucha atención. Extrañar tu presencia no siempre significa merecer una segunda oportunidad, porque una cosa es sentir tu ausencia
Y otra muy distinta es haber cambiado como persona. Muchas mujeres confunden esas dos cosas. Ven un mensaje, escuchan un te extraño y automáticamente piensan, ahora sí entendió lo que valgo. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si simplemente descubrió que ya no podía controlar tus emociones como antes? Quiero que recuerdes cómo eras hace algunos meses. Respondías en segundos. Cancelabas planes por verlo. Perdonabas cosas que jamás debiste perdonar. Él conocía perfectamente el lugar que ocupaba en tu vida. Hoy todo es diferente. Ahora tardas en responder. Ya no lo buscas. Has aprendido a vivir sin depender de su atención. Y precisamente, esa nueva versión de ti es la que despierta su curiosidad. Porque el ser humano suele notar el valor de algo cuando deja de tener acceso a ello. Sin embargo, Marco Aurelio comprendía una verdad que puede proteger tu corazón. La curiosidad no es amor. La nostalgia no es compromiso. Y un mensaje no demuestra una transformación. Solo abre la posibilidad de observar si realmente existe. Por eso no entregues nuevamente tu confianza en el primer intento. Permite que el tiempo haga su trabajo. Quien cambió de verdad será constante, será paciente, será respetuoso. No intentará presionarte para volver rápidamente. Comprenderá que recuperar la confianza toma mucho más tiempo que perderla. Hoy quiero dejarte una frase que puede evitarte una nueva decepción. No confundas el miedo de alguien a perderte con la capacidad de ese alguien para cuidarte. Son cosas completamente distintas. Guárdala muy cerca de tu corazón, porque en la siguiente parte descubrirás la pregunta que toda mujer debería hacerse antes de darle una segunda oportunidad a un hombre que un día decidió marcharse. Y esa única pregunta puede cambiar el rumbo de toda tu vida. Antes de pensar en darle una segunda oportunidad, quiero que te hagas una sola pregunta. No una pregunta sobre él, una pregunta sobre ti. ¿La mujer que eres hoy volvería a aceptar aquello que la mujer de ayer soportó en silencio? Respóndela sin prisa, porque esa respuesta vale más que cualquier te extraño. Muchas mujeres creen que el verdadero reto aparece cuando un hombre se va. Pero Marco Aurelio habría dicho que la prueba más difícil llega cuando regresa, porque es ahí donde descubres si realmente aprendiste la lección, o si el miedo sigue tomando decisiones por ti. Quiero que recuerdes algo. La última vez que él se marchó, tú no sabías cómo sobrevivir sin su presencia. Llorabas, no dormías, revisabas el teléfono cada pocos minutos. Pensabas que jamás volverías a ser feliz, pero aún así sobreviviste. Y no solo sobreviviste, te levantaste. Aprendiste a convivir con el silencio. Volviste a sonreír. Recuperaste poco a poco la paz que creías perdida. Entonces dime, ¿por qué estarías dispuesta a arriesgar todo ese progreso por una promesa que todavía no ha sido demostrada? Marco Aurelio enseñaba que una persona sabia nunca toma una decisión importante porque extraña el pasado. La toma porque observa con claridad el presente, y el presente solo puede medirse con hechos. No con palabras, no con promesas, no con lágrimas, con hechos. Si realmente cambió, el tiempo lo demostrará. Si realmente aprendió, sus acciones hablarán por él. Si realmente te valora, respetará tus tiempos sin exigirte respuestas inmediatas. Porque quien ha madurado entiende que la confianza no se recupera con un mensaje, se reconstruye con paciencia. Hoy quiero pedirte que hagas algo diferente. Por una vez en tu vida, deja de preguntarte si él merece otra oportunidad. Empieza a preguntarte si tu paz merece volver a ponerse en riesgo. Porque esa es la pregunta que casi ninguna mujer se hace. Y sin embargo, es la más importante de todas. Quiero dejarte una frase que puede acompañarte para siempre. No vuelvas con alguien porque tienes miedo de perderlo. Vuelve únicamente si tienes la certeza de que nunca más tendrás que perderte a ti misma. Guarda esa frase en tu corazón, porque puede protegerte cuando las emociones intenten convencerte de olvidar todo lo que ya aprendiste. Y en la siguiente parte, descubrirás algo que muy pocas mujeres comprenden. ¿Qué siente realmente un hombre cuando descubre que ya no puede? La respuesta puede sorprenderte y cambiar para siempre la forma en que volverás a mirar su regreso. Quiero que imagines una escena. Han pasado 6 meses. Él vuelve a escribirte, pero esta vez ocurre algo completamente diferente. Lees el mensaje,
Sonríes. Respiras profundamente y por primera vez no sientes esa desesperación por responder de inmediato. No porque hayas dejado de sentir, sino porque, finalmente, dejaste de depender. Ese es el momento en que una mujer descubre que realmente ha sanado. Marco Aurelio enseñaba que la mayor victoria de un ser humano nunca consiste en conquistar a otra persona. La mayor victoria consiste en conquistarse a sí mismo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Antes necesitabas que él regresara para sentir que seguías siendo suficiente. Hoy entiendes que tu valor nunca se fue con él. Nunca estuvo en sus palabras. Nunca dependió de que eligiera quedarse. Siempre estuvo dentro de ti. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Cuando un hombre nota que ya no puede controlar tus emociones, suele ocurrir algo inesperado. Empieza a observarte de una manera diferente. Ya no encuentra a la mujer que respondía en segundos. Ya no encuentra a la mujer que aceptaba cualquier excusa. Ya no encuentra a la mujer que lloraba rogándole una oportunidad. Ahora encuentra a una mujer tranquila, segura, serena, y esa tranquilidad tiene un poder enorme, porque el respeto nace cuando una persona entiende que ya no puede manipular aquello que antes controlaba con facilidad. Sin embargo, aquí aparece una trampa muy peligrosa. Muchas mujeres confunden ese nuevo interés con amor verdadero, y no siempre es así. A veces solo ocurre porque, por primera vez, él siente miedo de perder el lugar que tenía en tu vida. Marco Aurelio comprendía que las personas revelan quiénes son cuando las circunstancias dejan de favorecerlas. Por eso no observes únicamente cómo actúa cuando quiere recuperarte. Observa cómo se comporta cuando entiende que ya no puede controlarte. Ahí aparece la verdad. Hoy quiero regalarte una frase que puede proteger tu corazón para siempre. La mujer más fuerte no es aquella que logra que un hombre vuelva. Es aquella que, cuando él regresa, ya no necesita su regreso para sentirse completa. Guárdala, porque esa frase resume todo el camino que has recorrido, que ahora estás a punto de escuchar la enseñanza más importante de este viaje, la reflexión que puede impedir que vuelvas a entregar tu paz por miedo a perder a alguien. Y cuando la descubras, comprenderás que el verdadero milagro nunca fue que él regresara. El verdadero milagro fue que tú aprendieras a no volver a perderte por amor. Quiero que imagines que el tiempo pasó. Ya no son semanas, ya no son meses. Ha pasado un año, y un día mientras ordenas tu casa o tomas un café en silencio, su nombre aparece otra vez en la pantalla. Pero esta vez ocurre algo que jamás imaginaste. Tu corazón ya no se acelera. Tus manos ya no tiemblan. No porque hayas dejado de sentir, sino porque por fin dejaste de depender. Y es en ese instante cuando entiendes algo que Marco Aurelio habría considerado una de las mayores victorias de un ser humano. La libertad comienza cuando dejas de necesitar aquello que antes creías indispensable. Durante mucho tiempo pensaste que tu felicidad dependía de él. Creíste que si regresaba, todo volvería a estar bien. Pero hoy descubres que la paz nunca llegó con su mensaje. La paz llegó el día que dejaste de esperar ese mensaje. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas, porque cuando una mujer espera, entrega el control de su vida. Pero cuando una mujer avanza, recupera ese control. Marco Aurelio enseñaba que nadie puede gobernar una mente, que aprendió a gobernarse a sí misma. Y hoy quiero preguntarte algo. Si él regresara exactamente igual que antes, con las mismas actitudes, con las mismas excusas, con las mismas promesas, ¿realmente volverías? No respondas con el corazón. Respóndete con la mujer en la que te has convertido durante este camino. La mujer que aprendió a dormir sin esperar un mensaje. La mujer que dejó de revisar su última conexión. La mujer que volvió a reír sin necesitar la aprobación de nadie. Porque esa mujer ya no toma decisiones desde la carencia. Las toma desde la dignidad. Y cuando una mujer decide desde la dignidad, deja de aceptar migajas disfrazadas de amor. Empieza a elegir tranquilidad, respeto, coherencia. Y sobre todo empieza a elegirse a sí misma. Quiero regalarte una frase que deseo que recuerdes cada vez que el pasado intente volver a tocar tu puerta. Nunca permitas que la nostalgia te haga regresar a un lugar del que Dios, la vida o tus propias lágrimas ya te habían sacado.
La nostalgia embellece los recuerdos, pero nunca debe borrar las lecciones, porque el dolor que un día viviste tenía un propósito: convertirte en la mujer que eres hoy. Y ahora ha llegado el momento más importante de todo este viaje, la última enseñanza, la reflexión que resume todo lo que Marco Aurelio intentó enseñar sobre la dignidad, la paz y el verdadero amor. Una verdad tan poderosa que, si decides llevarla contigo el resto de tu vida, jamás volverás a permitir que otra persona tenga el poder de hacerte olvidar cuánto vales. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. No porque hayas visto un video, sino porque tomaste una decisión que muchas personas nunca se atreven a tomar. La decisión de enfrentarte a tu propio dolor. Quizá cuando comenzó este video, pensabas que la pregunta más importante era ¿por qué volvió? Pero ahora sabes que esa nunca fue la verdadera pregunta. La pregunta que realmente puede cambiar tu vida es otra. ¿Quién eres tú ahora que él ha regresado? Porque hace unos meses habrías respondido de inmediato. Habrías dejado todo por una llamada. Habrías perdonado sin pedir explicaciones. Habrías aceptado promesas que nunca fueron acompañadas por hechos. Pero hoy ya no eres esa mujer. Hoy eres una mujer que aprendió algo que Marco Aurelio entendió. Hace casi 2000 años, nadie puede darte la paz que tú misma no seas capaz de proteger. Durante este viaje, descubriste que el problema nunca fue únicamente que un hombre se marchara. El verdadero problema fue creer que tu felicidad también se había marchado con él. Y esa fue la mentira más grande de todas, porque tu paz nunca estuvo en sus manos. Tu dignidad nunca dependió de su presencia. Tu valor jamás desapareció el día que decidió irse. Siempre estuvo contigo. Solo necesitabas volver a encontrarlo. Tal vez él vuelva una segunda vez. Tal vez vuelva una tercera. Tal vez incluso te prometa que ahora todo será diferente. Pero quiero que recuerdes algo que puede protegerte el resto de tu vida. El amor verdadero nunca te pide que olvides todo el dolor que viviste para demostrar que sabes perdonar. El amor verdadero demuestra, con hechos y con el paso del tiempo, que ya no volverá a provocarlo. No tengas miedo de decir no. No tengas miedo de cerrar una puerta que casi destruye tu paz. No tengas miedo de elegirte, porque la mujer que se elige a sí misma nunca pierde. Incluso cuando una relación termina, gana algo mucho más importante. Se recupera a sí misma. Quiero dejarte la reflexión más poderosa de todo este camino. No permitas que quien un día dudó de tu valor, vuelvas a hacerte dudar del valor que hoy ya conoces. Tu dignidad costó demasiadas lágrimas como para volver a entregarla por un simple «te extraño». Si este mensaje tocó tu corazón, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios una sola palabra: dignidad. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo como una promesa contigo misma. La promesa de que nunca volverás a perseguir a quien decidió soltarte. La promesa de que nunca volverás a mendigar amor. Y si conoces a una mujer que en este momento está dudando si responder ese mensaje que acaba de llegar, porque recuerda siempre esto: el mayor triunfo no es que un hombre regrese. El mayor triunfo es convertirte en una mujer tan fuerte, tan libre y tan consciente de su valor, que si un día regresa, seas tú quien tenga el poder de decidir